fideicomisos, pero no hemos podido todavía acercar esos instrumentos de inversión al mercado de capitales, por cuestiones obvias, que es, manejándome en la informalidad, tengo muchísimas más posibilidades de tener asegurando una renta mayor. Y ese preconcepto, esa situación que se genera en participar en un inmobiliario en donde no tengo costos impositivos a manejarme en una estructura en el mercado de capitales con toda la transparencia que ello requiere, marca una diferencia al momento de desarrollar un proyecto. Pero hemos tenido, desde el momento que se lanza la ley en Argentina, esto es en el año 96, hemos tenido una evolución en fideicomisos sorprendente. Casi todo lo que uno puede imaginar que esté en el mercado, que esté en el comercio, es motivo de incorporación a una estructura fiduciaria, y contra ese patrimonio se emite deuda que permite la financiación o permite generar el flujo de fondos para continuar financiando nuevos proyectos. Cuando hablábamos de la región, pensamos en cuáles son los países que tienen mayor desarrollo en lo que los norteamericanos o los anglosajones hablan del TRAS, ¿no? El TRAS nace, a diferencia de lo que ocurre en otro tipo de inversiones, nace como un vehículo para canalizar las inversiones. Esto es, esa estructuración, esa forma de financiarse, hace que sea una conducta dúctil, y por eso en toda América ha comenzado desde hace mucho tiempo. Vienen todos del concepto de incorporar el producto a la normativa de los países, pero luego, con el avance de la difusión de este producto, ha hecho que en todos los países se haya ayornado y se haya hecho a la medida de quienes necesitan el financiamiento. Ahí tenemos una historia un poco de cómo se genera en todos los países la normativa relativa al fideicomiso. Fideicomiso lo planteamos desde el punto de vista jurídico como que es un contrato en donde se traspasa de una persona física o moral o jurídica a otra que en una relación de confianza administra los bienes que se le ceden con este alcance fiduciario. Todos los países han tenido esta incorporación en la normativa. Nosotros incorporamos en el año 94 a una ley de fideicomisos. Antes lo teníamos dentro del Código Civil, una figura que era usada justamente para sacar del medio a posibles participantes en un negocio o en una herencia. O sea, cuando hablábamos de fideicomiso al comienzo con el Código Civil, los antiguos o los mayores juristas decían: no, el fideicomiso está diseñado para yo burlar los derechos de herederos o los derechos de familiares o los derechos del cónyuge. Entonces, remontar eso nos ha costado bastante tiempo en Argentina, porque está este concepto de que el fideicomiso trae dentro alguna trampa. Desde que empezamos nosotros en Buenos Aires con el fideicomiso del mercado de capitales, podemos decir que tuvimos cero incumplimiento en los derechos que otorgaban los vehículos de inversión fideicomisos. Así que podemos decir que hemos recién superado este concepto de que el fideicomiso está armado para hacer alguna actividad no del todo santa. Hemos logrado imponer el fideicomiso en Argentina para el desarrollo de todo tipo de proyectos. Los más conocidos fueron los de fideicomiso, los fideicomisos de consumo, porque teníamos la financiación del consumo de electrodomésticos, por ejemplo. Lo teníamos que eran los bancos que financiaban. Cuando ponemos toda la cartera de créditos que puede llegar a tener una red de comercialización de electrodomésticos, lo ponemos dentro del producto fideicomiso, automáticamente lanzo al mercado un producto con muy poca morosidad, y con esa recaudación yo puedo tener la posibilidad de volver a generar
nuevos créditos o poder dar financiamiento a la compra de electrodomésticos y vuelva a ser la titularización de esos créditos. Los más famosos que hemos tenido en Argentina fueron los de comercialización, o sea, los de la potencialidad que tiene el incorporar créditos en el marco de un patrimonio fideicomisado. Con respecto al desarrollo de los inmobiliarios, que fue el origen de la ley quería que realmente el motor que generara el instrumento de inversión colectiva fuera justamente la financiación del sector inmobiliario. Y no, hubo que pasar bastante tiempo para que nosotros pudiésemos tener en Argentina conocida la herramienta y que pudiésemos avanzar sobre la misma. Ejemplos de países que han desarrollado estructuras de fideicomiso para el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Sorprendentemente es Uruguay la que mayor generación de proyectos inmobiliarios ha tenido en América con respecto al resto de los países. Ecuador ha tenido una estructura de un patrimonio autónomo, como en todos los casos. Nosotros hablamos en algunos lugares se llama patrimonio autónomo, en otros se llama patrimonio fideicomitido, en otros se llama patrimonio de afectación, pero siempre, o patrimonio fiduciario, pero siempre la esencia y el concepto general es que toda la legislación dota a ese patrimonio autónomo o de afectación, lo protege de la acción que pueden tener el fiduciante, el que cede la propiedad fiduciaria, del que administra ese patrimonio, que es el fiduciario o agente de manejo seguro. En los distintos países le dan distintos nombres, y los acreedores también de los beneficiarios de ese fideicomiso. Entonces, en toda la legislación se ha buscado tener un instrumento que dé las garantías de que ese patrimonio no puede ser atacado por terceros. O sea, es como que está blindado a la acción de cualquier acreedor que no sea por deudas que se generan el propio desarrollo y el propio manejo y actividad del fideicomiso. Sí es cierto que puede estar afectado a gastos de la administración del patrimonio, pero no puede estar afectado por el accionar de cualquiera de las partes del contrato fiduciario. Ese patrimonio autónomo, en el caso de Ecuador, está dotado el fideicomiso de personalidad jurídica. A diferencia de Argentina, en Argentina es un híbrido que no tiene personalidad jurídica, por lo tanto, toda la actuación es la actuación del fiduciario, en ese rol, bien separado de su actuación como banco, en su actuación como otro tipo de participante en el mercado. En Ecuador, ese patrimonio autónomo es desarrollado por una figura que es llamada administradora de fondos y fideicomisos. El esquema clásico del fideicomiso, esto es en todos lados similar, por eso resalto que en el caso de Ecuador también, tenemos un originador cuando hablamos de un fideicomiso inmobiliario. Un originador que se pone en contacto con quien va a desarrollar la administración o que va a tener a su cargo la administración de ese patrimonio que es transferido del originador o fiduciante, como lo llamamos nosotros, al fiduciario o agente de manejo. Forman ese patrimonio autónomo que puede ser generalmente es un terreno sobre el cual se va a construir. Generalmente ese es el primer bien o activo que se transforma o se traspasa al patrimonio fideicomitido, un bien que generalmente es un. También a veces está todo lo que es el desarrollo del proyecto. Yo tengo hecho generalmente toda la parte de desarrollo de arquitectura, el proyecto de los ingenieros, el plan, lo que decimos el plan, el diseño, el PIPE, que es cómo voy a hacer yo ese desarrollo. Eso también, todos esos derechos que se pagan por el desarrollo, el diseño y todo lo demás, entran a formar parte del patrimonio autónomo. Y contra ese patrimonio inicial es que se emiten valores de deuda para colocarlos a través del mercado de capitales a los inversionistas. O sea, es lo que llevar a un mercado formal
un producto de inversión para el gran público, que es que son los inversores en el mercado de capitales. Las partes esenciales de la titularización de activos, de titularización o fideicomiso, son el originador, que en el caso de Argentina hablamos del fiduciante, es el que transfiere la propiedad al inicio, por ejemplo, el que transfiere los créditos, el titular de los créditos los transfiere al fiduciario para la conformación del patrimonio fideicomitido. En el desarrollo inmobiliario, el propietario de un inmueble, de un terreno, que lo traspasa a el fideicomiso para el desarrollo de un proyecto inmobiliario. Entonces, originador, fiduciario, constituyente, la forma de denominar al fiduciante, como dicen los argentinos, es múltiple en América. El agente de manejo, que hablan en Ecuador, es el que nosotros conocemos como fiduciario, otros hablan de administrador fiduciario, otros lo mencionan como administrador del fondo, porque muchas veces se confunden fiducia con fondo. En realidad los dos también son vehículos de inversión colectiva, pero la estructura del fideicomiso es mucho más ágil y además es menos costosa. ¿Por qué? Porque en los fondos de inversión yo tengo dos partes activas: la depositaria o custodia, que es la que controla que esté bien hecha la transferencia de los derechos al patrimonio fideicomitido o al patrimonio del fondo, y por el otro lado el administrador en sí de ese patrimonio. En cambio, con el fideicomiso yo evito lo de custodia y toda esa actividad es desarrollado por el propio fiduciario o agente de manejo o administrador fiduciario. El patrimonio es de propósito exclusivo, en el caso de Ecuador, con personalidad jurídica, y los inversionistas son los titulares de los valores de participación. Ellos mencionan valores de participación. Ahora, y tienen algo muy importante, que es alguien que controla, que no es el emisor, que no es el originante, sino que es un comité de vigilancia. Esto replica en otras economías el tema de las figuras que forman parte del fideicomiso. Nosotros en Argentina no tenemos la figura del comité de vigilancia, pero sí le estamos poniendo últimamente un elemento de control interno, además del control que puede hacer el regulador y aquel que administra el centro de contratación del mercado de capitales. Le estamos poniendo el componente de que haya un comité de inversiones o haya un comité de seguimiento como para reforzarlo. Eso se ha hecho a pedido generalmente de las calificadoras de riesgo. Las calificadoras de riesgo quieren tener las seguridades para dar la calificación mínima, que se haga apetecible los valores a emitir, que sea haya una exigencia, haya un control por una figura o por un consejo o comité que sea independiente y que no dependa del fiduciante o del emisor de los valores. Dentro de los valores tenemos los valores de contenido crediticio. Yo puedo poner en un fideicomiso o en una titularización de esto, puedo poner créditos hipotecarios, no es la idea. O puedo poner un proyecto en donde yo lo único que hago es digo, emito deuda. O sea, yo les llamo a todos ustedes y les digo, bueno, yo quiero armar este desarrollo inmobiliario. Bueno, necesito recursos. Yo, a medida que tengo el flujo de fondos, les voy a dar a ustedes la devolución del capital y una renta X determinada. Se hace un concepto de participación, pero en carácter de acreedor. Somos acreedores del patrimonio. Entonces, es lo que yo digo. Dentro de los, siempre comento, es una anécdota o digamos un cuentito que no tiene mucho glamour, pero nosotros pensamos en la omelette. Rico omelette que comemos con el desayuno. Entonces decimos, a ver qué participación tiene cada uno de los componentes del omelette. Yo tengo la gallina, puso los huevos, la vaca, puso la leche, si es que lo quiero hacer no tan consistente, y tengo a alguien que se compromete en serio. La vaca y la gallina son los tenedores de los títulos de crédito en un fideicomiso. Y después tengo al propio chancho, que es el de los valores de participación, que va al resultado del negocio. O sea, en el negocio, como en la omelette, va la vida o el capital íntegro del participante en esta estructura. Entonces decimos, en los
puedo yo tomar en el mercado valores de crédito, en donde yo sé que primero que a los de participación me pagan a mí, los participación permiten el sobredimensionamiento del fondo porque ellos cobran después que los titulares de valores de deuda. Entonces, puede ser que tengan de un tipo de valor, de otro tipo, o sea que sean solo de deuda y después el emprendimiento continúa, le paga lo que se financió parcialmente en el mercado y quedan nada más que los que participan en el resto del negocio. O puedo tener valores mixtos, o sea que tengan un componente, una parte que sea de renta fija y la otra que tenga renta variable, que es el resultado de la colocación. Entonces yo digo, bueno, yo te pago a vos una tasa de interés fija, te prometo devolver el capital en tanto tiempo, en forma parcial, en una sola cuota, lo diseño como mejor me parece de acuerdo con la proyección de flujo de fondos que hace el desarrollador, y luego que te pagué eso, te dejo una porción que es la utilidad variable, la utilidad aleatoria o la renta variable, que es donde al final del proyecto, con el resultado final, pasamos la escobita y distribuimos entre todos la ganancia utilidad que ha tenido el negocio. Hay algo que marca una pequeña diferencia y le da mucha seguridad en el Ecuador a estas estructuras. No puede ser declarada la nulidad, simulación e ineficacia del traspaso fiduciario, del traspaso de la propiedad fiduciaria, que implique cercenar el proyecto o la generación del flujo para los inversores, si no es que en el medio judicialmente se haya determinado que hubo un fraude. Yo tengo que ir a la justicia para decir, me opongo a esto porque hay un fraude, tengo que conseguir la declaración por el juez para poder atacar ese patrimonio. Eso es una herramienta muy útil en el momento de determinar el negocio, porque le da la seguridad a los inversores de que no cualquiera vaya a atacar el patrimonio que implique una demora en el desarrollo del proyecto, mayores costos en el desarrollo del proyecto, que yo tenga que estar, el fiduciario, el administrador, tenga que estar lidiando contra el ataque que pueden hacer los terceros. Por supuesto que los ecuatorianos piensan en el fideicomiso con este espectro amplio de productos que pueden entrar, activos que pueden entrar al patrimonio fideicomitido en la administración por parte del fiduciario. Vale acá el tema de los activos y proyectos inmobiliarios, que es lo que nos interesa hoy. Sí, también hay una exigencia de garantías para el recupero del capital y el recupero de la inversión a los inversionistas. Entonces, todas estas garantías son las que en Argentina no están previstas en la ley, aquí sí están previstas en la ley. En Argentina forma parte del diseño de los términos y condiciones del contrato de fideicomiso. Ahí uno ve que tenemos una sobrecolateralización, hay un exceso de flujo de fondos respecto de lo que se tiene que pagar a los titulares de los valores fiduciarios, la posibilidad de sustituir activos si es que algunos activos no son por ejemplo, créditos que entran en mora, se cambian esos activos, se hace la posibilidad de tener aperturas de nuevos créditos, se puede dar garantías a garantías con póliza de seguro o fideicomisos de garantía o una subordinación de la emisión entre los distintos niveles. Una estructura que es muy buena como para generar una garantía al patrimonio fideicomitido es que el originador tenga los títulos de participación. ¿Por qué? Porque él está involucrado. Entonces, él va a hacer que pueda dar utilidad al proyecto, porque el principal interesado en llevarse la utilidad, el dividendo al final del proyecto es el propio originador. Eso es una de las maneras de entender que va a ser realizado, él va a estar vigilando, porque al final del negocio él es el que va a actuar como fideicomisario recibiendo justamente lo que quede del negocio.
la importancia de esto, de tener fuera del emisor y del originante, tener una persona un cuerpo colegiado que pueda llegar a controlar, ¿no? O sea, se tiene una auditoría fuera del propio negocio fiduciario para permitir esto, que haya una independencia total entre quien está haciendo la administración o quien está cediendo originariamente el parte del patrimonio, en que la actividad del administrador permita que se logre el objetivo del negocio fiduciario, o sea, la renta o la utilidad para los inversores que participan. Acá tenemos uno que a mí me pareció súper, o sea, una idea de desarrollo del negocio en la fase de salud, ¿no? Se armó un fideicomiso para la construcción de un hospital. Y a los que compraban los valores fiduciarios para armar el hospital, se les dio el derecho a recibir parte de la utilidad perdida, o sea, certificados de participación o títulos de participación, y a la vez se les dio la posibilidad de tener asegurada la prestación en salud. Yo voy a una empresa que administra servicios de salud y me hago un contrato, tengo un servicio, pago por mes. Yo acá estoy haciendo un ahorro que me da una renta de la explotación del hospital y a la vez me permite que yo, más mis familiares cercanos, tengamos la posibilidad de tener una cobertura médica. Doble beneficio. Inversión a largo plazo y en el mientras tanto tener cobertura médica por una determinada cantidad de años. Además es muy interesante esta estructura porque también estaba abierta la posibilidad de que profesionales relacionados con la salud pudiesen participar. Por ejemplo, la comunidad médica, que tenía la posibilidad, yo participo y en la cantidad de participación tengo la posibilidad de hacer uso de las instalaciones que me proveen consultorios para que yo use. Según la cantidad de valores que yo suscriba, tengo la posibilidad de tener un espacio en el mismo complejo hospitalario. Lo mismo pasa con los rubros, los farmacéuticos o los químicos de laboratorios, tienen su lugar ahí, hacen una inversión, cobran una renta y a la vez tienen su espacio para seguir desarrollando su actividad. Y otra titularización que hizo Ecuador, traje solo dos porque tienen muchísimas, es la construcción del Hotel Ciudad del Río con una cadena importante internacional. También allí teníamos una participación en el proyecto que estaba determinada por la administración de ese hotel. O sea, la renta que daba el hotel es el beneficio que yo recibía. Ya también es un desarrollo que está concluido. Si ustedes conocen Guayaquil, van a ver que toda la franja que está sobre el río Guayas, esa franja, la parte más linda, lo que ellos le llaman el malecón, ahí se está trabajando mucho con fideicomisos que tienen esta estructura, ¿no? Desarrollar proyectos, hoteles, edificios de oficinas, muchísima actividad en Ecuador con este tipo de proyectos inmobiliarios. Luego tenemos el caso de México. Hoy Víctor habló de las fibras, ¿no? Y luego también Félix habló de que hay él hizo un fondo, en realidad es un fideicomiso, un fondo que fue a hacer negocios a España. Las fibras fueron, o sea, la ley de impuestos sobre la renta de principios de la década pasada, principios de la década pasada, trae esta novedad de las fibras. La Bolsa Mexicana, con el superintendente de Mercado de Capitales de México, trabajaron en una estructura muy sólida para crear este tipo de negocios, ¿no? De negocios, desarrollo y explotación inmobiliaria. No tuvieron éxito, siempre pasa, el primer caso, todos esperamos, los que hacemos desarrollo, que estamos desde la parte de las bolsas o del regulador, que diseñamos
proyectos, que hacemos la normativa, que ideamos, o sea, un poco creativamente lo que creemos que va a ser útil para el mercado, siempre estamos esperando el primer caso exitoso. Es necesario el primer caso exitoso para que todo el mundo quiera replicar, copiar y pegar esa misma estructura y tener más desarrollo. Bueno, en el caso de la fibra, que es tiene como objetivo financiar la adquisición y construcción de bienes inmuebles. Bienes inmuebles que van a ser objeto de arrendamiento, de explotación. Entonces yo tengo oficinas, viviendas, entonces eso me permite a mí diversificar el riesgo. Si yo quiero invertir en inmuebles, en vez de poner todos mis recursos en un solo inmueble, yo encargarme de administrarlo, dándolos en locación o renta, o contratando a alguien que me lo administre, encargándome de que hay que pagar despensas, hay que pagar hay que hacer los mantenimientos, etcétera. Yo tengo un grupo de personas que están dedicadas exclusivamente a eso, que es justamente el administrador del fideicomiso Fibra, que lo hace por mí. Entonces yo, en vez de poner todos mis ahorros en un departamento para alquilar, yo puedo poner en distintas fibras y yo sé que tengo diversificado el riesgo, porque al tener cantidad de activos metidos dentro del marco de la fibra, yo tengo la posibilidad de tener un trabajo profesionalizado con menos riesgos y menores costos para mantener. Esto puede ser financiar la adquisición y construcción de bienes inmuebles o nada. No, me estoy yendo para atrás, por eso digo, desaparece todo. ¿Qué es esto? Acá. O directamente adquirir, bajo la figura de fibra, el flujo de fondos. El flujo de fondos de justamente la alocación de inmuebles previamente adquiridos por un tercero. Por ejemplo, yo directamente digo, bueno, hago un contrato a través de una fibra y yo lo que tengo es el flujo de fondos que me puede llegar la administración de distintos. No, la participación en el dominio de los inmuebles, como es el primer caso. Yo hago una financiación a través de la compra de valores, una financiación para construir o adquirir y explotar los inmuebles a través de la locación o venta. Y yo puedo directamente comprar el flujo de fondos. O sea, directamente no compro la propiedad de los bienes, sino que yo compro los derechos, la renta que pueden llegar a dar esos bienes. Por supuesto que quienes pueden hacerlo, está bien todo estructurado. Tiene un concepto importante, que es el 70% de los activos del fideicomiso tienen que estar invertidos en bienes raíces. Ese es el concepto para hacer fibra. Si yo le puse en el medio que era la explotación de la concesión de una autopista, no, ese ya no, tiene que ser 70% en bienes raíces. A la vez también está el tema de que el 95% de los ingresos de las utilidades tienen que ser distribuidos. Es como que decir, tener participación en una sociedad anónima que me asegura que el 95% de la utilidad, luego del pago de los gastos y del pago de las deudas, me va a ser distribuido como dividendo. Y a la vez que se mantengan en la estructura fiduciaria los bienes que se adquieren, se construyen o se adquieren, mínimo de 4 años. Eso me da la potencialidad de yo proyectar una renta en un tiempo determinado razonable. Bueno, por supuesto que ellos contemplan 2 tipos de fibras, las colocadas en el mercado de capitales con gran público o colocadas con un mínimo de 10 personas y que ninguno de esos participe en más de un 20%. Esto le da la posibilidad de que también se esté acotando el riesgo de cada uno de los participantes en el proyecto. ¿Qué pensó el legislador cuando ideó las fibras? Que detonar el desarrollo del mercado inmobiliario en México, que sea fuente de liquidez para los desarrolladores. Claro, yo tengo la posibilidad de recurrir al mercado de capitales para financiar mi proyecto. Y a la vez le da la posibilidad a los inversores que quieren invertir en bienes inmuebles la posibilidad de acceder a través de esta figura. Y a la vez también el tema, lo que hablábamos antes, la diversificación de los riesgos para los inversores.
Las ventajas que ofrecen las fibras tienen dos fuentes de ingreso. Por un lado, la renta que genera la administración de los inmuebles una vez que están construidos o luego de la adquisición, y a la vez la posibilidad de que yo tenga una revalorización del inmueble. Por lo tanto, como yo soy un pequeño condomino de ese inmueble, tengo la posibilidad de tener un crecimiento de la inversión a través de la revalorización del bien sobre el que participo. Bueno, esta es la estructura que se sigue a través de la Bolsa Mexicana de Valores, que fue la que ideó el producto junto con el regulador, y funciona espectacularmente. Después de haber estado esperando el primer caso, hicieron el primer caso, el segundo, y ahora están todo el mundo en la Bolsa Mexicana de Valores está trabajando con lanzamientos de fibra uno tras otro. Y fíjense que no solamente para el mercado inmobiliario de México, sino que ya es para ir al mercado inmobiliario de otros países, porque la idea de ellos era que hubiese una posibilidad de extender esto a otros países. Por supuesto que es fundamental para el inversor tener amplia información, ¿no? No podría ser que alguien invierta sin saber exactamente. ¿Ya terminé? No. ¿Cuánto me queda? 5 minutos, bueno, vamos. Es básico ofrecer al inversor vías de información. Rendir cuentas, un concepto que en el fideicomiso no puede faltar. Tienen que rendir cuentas de cada uno de los actos. Ahí un poco es lo que pasa antes de la fibra y después de la fibra. Todo esto que decir, wow, Dios mío, yo tengo que comprar un departamento para con la renta ayudarme con la jubilación. Entonces todo es una carga con más gastos, falta de profesionalismo al administrarlo. Con las fibras justamente lo que se da es eso, ¿no? Todo al revés: administración profesional, la posibilidad que entre pequeños inversores, la supervisión del mercado de valores, tanto con la figura del regulador como en la figura de la bolsa. Tener un mercado secundario líquido. Si yo necesito en un determinado momento recuperar la inversión, yo lo que hago es salir al mercado y la vendo. No tengo que esperar a vender un inmueble que tiene, por supuesto que es mucho más difícil. Permite diversificar el riesgo y se puede hacer a economías de escala y financiar el crecimiento. Obviamente que es una financiación del crecimiento del país. En el caso de Colombia lo hacen a través de activos no hipotecarios. Ellos lo distinguen porque hay un programa de construcción de viviendas que no puede ser el objeto de los fideicomisos que ellos realizan a partir del decreto 2555. Entonces, hay una titularización también. Acá le llaman sociedad titularizadora. El objeto es la titularización de activos. Dentro de los activos es la constitución de un patrimonio autónomo. Requiere un capital mínimo para armar esta titularización, y a la vez exige también que haya un mínimo, una inversión mínima. Y la inversión mínima para los tenedores de estos valores es una inversión mínima que ellos hablan de 60 salarios mínimos. Eso es más o menos unos $3.000, de manera de que ya estoy teniendo que es algo que no puede ir mucho al chiquitaje y al que tenga todos sus ahorros puestos ahí. Se requiere una inversión mínima de $3.000. Bueno, por supuesto que todo lo que puede hacerse en el marco de estas titularizadoras de activos no hipotecarios genera mucha cantidad de negocios para realizar a través de estos vehículos de inversión. Las partes del proceso son como, otra vez, la originadora, el agente de manejo, que vendría a ser la figura fiduciaria, y también acá hay una que sale del esquema y que es la que va a tener la custodia y la administración de los bienes en definitiva, ¿no? Acá también, como en Ecuador que vimos que tenía que haber una garantía para que realmente este sea un producto que no sea con demasiado riesgo para los inversores, exigen una garantía que cubra 1,5 veces el índice de siniestralidad o el coeficiente de desviación del flujo de caja esperado. Es una estructura que me da la seguridad de que va a haber un suficiente flujo de fondos para que a mí me den la renta prometida.
Por supuesto que acá es la idea, ¿no? Nunca la emisión tiene que superar el presupuesto para el desarrollo del proyecto inmobiliario, y a la vez que la inversión mínima no sea inferior a 60 salarios mínimos. Esto más o menos son $3.000. Acá, esta es una de las cosas que se quiere, que haya control, o sea, que haya un representante para todos los inversores que esté ajeno, que controle, que esté ajeno a la administración del sistema. Entonces tiene que estar sin relación de ningún tipo con la emisora o con la fiduciante. Y el cuarto caso que les planteo es el de Argentina. Nosotros tenemos un producto muy interesante, pero como decía Víctor, el tema de la inflación, el tema de la no posibilidad de proyección genera muchas complicaciones al momento de realizar inversiones o desarrollar este tipo de proyectos y dar lugar a las inversiones. Porque algo así tan loco como en Argentina se colocó la semana pasada un fideicomiso o una obligación, no recuerdo bien, en donde se licitó la renta. Entonces la amortización se hacía actualizada por el valor del dólar oficial y se licitó la renta, y la renta fue cero. O sea que hubo inversores que solamente pusieron su capital porque sabían que ponían hoy y tenían la cobertura de que el dólar oficial, si llega a cambiarse, si llega a subir, tienen el mantenimiento del valor de la moneda. Renta cero en un producto, en un título de deuda. Entonces uno dice, ¿cómo en Argentina el tema que estamos todos medio locos con el tema del dólar, que preferimos que se nos mantenga la capacidad de la moneda a tener una renta? Por eso es que está bastante complicada, pero la idea es la posibilidad de dar estas herramientas, porque en Argentina no puedo comprar ladrillos, entonces me voy al dólar, y si no puedo comprar el dólar es como que es un círculo vicioso, ¿no? Ahí se complica la ecuación para cualquier ahorrista argentino. Entonces, en Argentina está la figura fiduciante, la cesión de la propiedad fiduciaria, la actividad del fiduciario que administra los bienes, los beneficiarios que son los titulares de los valores. Y al final, el fideicomiso se lo llevó un fideicomisario, que generalmente es el mismo fiduciario, con los certificados de participación. Bueno, ejemplos exitosos. Cuando comenzamos, el primer fideicomiso inmobiliario fue Torre de los Naranjos, se emitieron 6 series de valores de deuda, se construyeron 3 torres, en realidad fue una financiación parcial, porque ya el originante tenía los terrenos donde construir. Y se emitieron un total de valores por $7.101.000. Y daban, a cada uno tenía la garantía de que estaba la hipoteca sobre el terreno, de manera que no necesitaban ir contra la venta, sino era conveniente la agilidad que puede tener la ejecución de la garantía. Otro fue, esto estamos hablando de la década pasada, un fideicomiso que se llamó Silsatov, en el centro de la ciudad de Córdoba, un edificio de oficinas. Y ahí se construyó sobre un edificio histórico en la ciudad, que es el edificio Minetti, el Palacio Minetti, que es antiquísimo. Se respetó, fíjense que se construye todo por encima de lo que era el frente del Palacio Minetti. Eso permitió un edificio inteligente en el medio de la ciudad. Se financió con $14 millones y justamente el tema... ¿Qué negocio tengo? Se venden las oficinas y yo recupero la diferencia con la ganancia que implica a partir del pozo, o de este caso de la planta superior del edificio Minetti, y todo lo construido, ese mayor valor a la inversión, que significa el desarrollo inmobiliario, y la venta, o directamente estaba previsto que se le cedía el flujo de fondos de la administración de las oficinas, o sea, la alocación de las oficinas. El siguiente que tuvimos fue el edificio La Nación. La Nación es un periódico en Argentina, es importante, con muy buen tiraje, es un periódico que fue fundado por uno de los próceres de la patria, que fue Bartolomé Mitre,
y estaban armando el edificio emblemático en la ciudad de Buenos Aires para la nación, dejando su viejo edificio. Entonces comienza la construcción para hacerlo, 21 plantas, 60.000 metros cuadrados, y empieza. Y vino la crisis, nos apartamos de la convertibilidad, y lo que valía un peso un dólar fue 3. O sea, los costos de lo importado hicieron que el fideicomiso no pudiese continuar con la construcción. Se llama nuevamente a los inversores, a todos los titulares, y se les dice: cambió la ecuación de negocio y necesitamos un refuerzo, haciendo un aporte sobre los valores de deuda que tienen, por supuesto con devolución del capital y con una ganancia final. Terminan de armar todo, de construir un edificio, se hacen las ventas, y con una inversión que a los beneficiarios le dio una ganancia, cosa loca que uno pensaba que todo el mundo después de la crisis iba a perder. Esto fue un desarrollo que se reinvirtió por los propios titulares de los valores de deuda que tenían, y salieron con una ganancia por la renta y una ganancia en la participación de las utilidades. Y ahora, bueno, por supuesto tuvimos otros de barrios en las provincias, de oficinas, un hotel en el interior, un hotel en la ciudad de Buenos Aires, pero lo último es el tema de Consultatio, que es una inmobiliaria importante que cotiza en bolsa. Está desarrollando un edificio, Consultatio Catalinas, en Retiro, y ha hecho una emisión por $50 millones para comprar, o sea, el fideicomiso va a comprar 2 o más pisos en este edificio. Y justamente la idea es la explotación de este edificio a través de la locación de las oficinas. En este caso son valores representativos de deuda lo que han emitido, o sea que a mí me van a dar la renta, la devolución del capital y la renta. Es como que yo estoy haciendo un mutuo en eso. Pero es la posibilidad de invertir justamente con el valor de tener asegurado que voy a tener un fondo que me va a pagar a mí en la inversión que he hecho. Y a la vez, después de lo que hablaba Víctor, yo lo puse ahí como que dentro del marco de fideicomiso yo puedo hacer cualquier cosa lícita. Es un programa que en Argentina se hizo, que era para dar la solución al problema habitacional de población con menos recursos y con gran déficit de viviendas. Y se construyó, esto ya debe estar debe estar en 400.000 viviendas, porque esto hace un año que estaba con esta revisión. Pero es un proyecto que funcionó, porque en cada lugar del país donde hay déficit habitacional se fue construyendo. Y ahí es el esquema, cómo yo paso al marco privado algo que tenía que hacer el Estado. En Argentina hay un impuesto al combustible, todo lo que vamos a cargar nafta para mover nuestro auto tenemos que pagar. Todo el que consume combustible paga, y de ese impuesto al combustible que pagamos todos va un 21% al sistema de previsión social y un 79% que se distribuye en el Tesoro, en el FONAVI, que es un 42% de ese flujo, y las provincias un 29%. Ese flujo que va al FONAVI justamente es una transferencia automática a los fondos provinciales para las viviendas, que son los que van a dar el flujo para pagarle a cada uno de los participantes en el fideicomiso el capital y la renta prometida. O sea que bajo la figura del fideicomiso puede ser cualquier tipo de desarrollos inmobiliarios. Y es algo para replicar, porque si es exitoso en México, en Colombia, en Argentina, en Ecuador, bien puede ser llevada esa estructura a otros lugares de la región. Bueno, muchas gracias. Bueno, algo de esto es el tema que una última cuestión, es una preocupación más para los que diseñamos. Tenemos que darle lugar al control. El inversor aparece si ve que están asegurados que su inversión está controlada y que no tiene desvíos. Eso es lo que sí debemos considerar en cualquier estructura. Dar información y la posibilidad de controlarlo a través del comité de vigilancia, a través de una administradora que solamente controle esto, a través de un custodio, de alguna manera una fiscalización de la actuación de cada uno de los participantes en el negocio. Bueno, muchas gracias.